Mis amigos, hermanos, Dios me los bendiga, Dios los guarde. Iglesia, buenos días. Hoy lo invito a que volvemos al libro de Isaías, como veníamos haciéndolo desde hace tiempo. Y lo invito a que sea usted buscando el capítulo 15 del libro de Isaías. Y hoy estaremos viendo una enseñanza que se llama ¿qué tal los vecinos? Y suena raro esa palabra, ¿qué tal los vecinos? ¿Qué tal es usted como vecino? Diríamos hoy en día. Hay vecinos que vienen y empiezan con: vecina, ¿será que usted me puede regalar una tacita de azúcar? O un poquito de café, que es que no tengo. Está el vecino que solamente se preocupa por lo de él y cuando barre el frente le echa el mugre al otro vecino. Está el vecino que solamente le interesa su beneficio y no el de la comunidad. Yo no sé si en estos días usted vio las noticias que sucedió en Facatativá. Un militar como vecino llegó a tener diferencia con todos los de la comunidad en su conjunto, y era tan tremendo la discordia que tenían que se formó una avalancha y le rompieron varios carros que él tenía, se los acabaron. ¿Por causa de qué? De la intolerancia, porque el hombre amenazaba, trataba mal y la gente se cansó. Pero usted me dirá, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Nosotros como iglesia tenemos ese tipo de vecinos. Y hoy lo veremos en el capítulo 15, donde habla sobre la profecía de Moab. Son dos capítulos, el capítulo 15 y 16, tratemos de hacerlo lo más práctico. Y estaremos al tanto de las cosas para que podamos ver qué errores estamos cometiendo nosotros como creyentes, vecinos o miembros de la iglesia. Se puede decir que Moab fue una ciudad muy próspera, aunque en su época la capital o la ciudad más importante fue Babilonia, fue la primera potencia mundial. Y podríamos decir que Moab fue una ciudad insignificante, pero no. En los días de Isaías y en realidad en los tiempos del rey David fue una ciudad muy importante. Y podemos ver que fue una nación que provino del resultado de la relación incestuosa de Lot con su hija mayor. Moab era el hijo ilegítimo de esta relación entre padre e hija, y él es el padre de los moabitas. Y siempre se convirtió en un enemigo obstinado y persistente sobre Israel. Se dice que Balac fue el rey de este pueblo y contrató a Balaam, el profeta, para que maldijera a Israel, porque temía que cuando los israelitas pasaran por la tierra les hicieran daño. Podemos hablar también que el libro de Ruth se basa en una mujer de Moab. Esa era una mujer maravillosa y de ejemplo cuando usted pueda leer el libro de Ruth. Se dice que el rey David también tenía parte de descendencia moabita. Su padre Isaí era descendiente de Obed, y de Ruth, hijos de Boz. Y tenía, en dificultad en el tiempo de David, cuando el rey Saúl lo perseguía, llevaba a su papá y a su mamá a la tierra de los moabitas porque tenían familiares allá. Esa nación desapareció en su totalidad, pero podríamos decir quiénes son los modernos moabitas. Y los modernos moabitas son aquellos que dicen: yo soy creyente, profesan ser hijos de Dios, pero en realidad no tienen una relación con Dios. Y Pablo lo expresaba en Hebreos 12:8: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Ellos no estuvieron lejos del reino, ellos siempre estuvieron ahí, al lado del pueblo de Israel. Acuérdese, Lot era primo, hermano de Abraham. Entonces, yo pienso que Abraham pudo haberle predicado a Lot sobre Dios. Entonces, nos recuerda que siempre a la gente se le va a estar predicando la palabra, pero la gente va a ser de oídos sordos. Solamente va a esperar o buscar algo que necesiten ellos. En el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 28, vemos la historia de Félix y Festo, procuradores de Judea, cuando hablaban con Pablo. Y miren lo que le dice el rey Agripa a Pablo: por poco me persuades a ser cristianos. Aquí los moabitas casi se persuadieron a ser cristianos. No estuvieron muy lejos del reino, como les decía al principio, estuvieron siempre al lado del pueblo de Israel. ¿Cuántas personas andan con nosotros, aún vienen a la iglesia, actúan como cristianos, pero no son cristianos? Estos vecinos nunca se convirtieron en seguidores de Dios, eran solamente simpatizantes. Y ese moabita moderno es fácil de encontrarlo en la iglesia, y se encuentra en el día de hoy, parece ser cristiano, y el apóstol Pablo nos lo habla en 2 Timoteo 3, versículo 5, cuando dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A ellos evítalos. El libro de Judas, en su versículo 16, también nos lo expresa de esta manera: estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla con arrogancia, adulando a las personas para sacar provecho. Estas son personas impías, pecadoras, malvadas, aparentan ser piadosas, pero no lo son. Son personas que viven halagando a la gente. Uy, mi hermano, mi pastor, Dios me lo bendiga, mi hermano por aquí, mi hermano por allá. Pero solamente están buscando cómo sacar provecho de ese hermano de la congregación. Pero cuando se dan cuenta que no pueden encontrar nada a favor, se hacen a un lado. Son personas que solamente buscan su beneficio propio. Y realmente nunca se puede confiar en ellos. Y Moab fue un amigo peligroso siempre para Israel, siempre estuvo al lado de Israel, pero nunca fue un aliado confiable para Israel. Entremos a ese capítulo 15, versículo 1, y nos habla como título, la profecía sobre Israel, o la repentina destrucción de Moab. Dice: profecía sobre Moab: ciertamente de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Ciertamente de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Dice que el juicio sobre Moab cayó de noche, repentinamente. Y vemos que se enfatizó que la nación iba a ser acabada, y fue acabada en una sola noche. Como les decía, en el caso de Faca, fue tal la turba que esas personas, al no poder agredir a este ciudadano, acabaron con sus pertenencias. Y aquí podemos ver cómo el pueblo de Asiria, Dios permitió que el pueblo de Asiria destruyera de una manera increíble, casi indescriptible, a Moab en una sola noche. Prácticamente lo borró de la faz de la tierra. Dios siempre va a utilizar a alguien para bendecirte o para ponerte en disciplina. Miren lo que dice el versículo 2: subió a Ballí y a Dibón, lugares altos, a llorar sobre Nebo y sobre Medeba. Aullará Moab, y toda cabeza de ella será rapada, y toda barba será rasurada. Aquí se mencionan dos lugares no muy conocidos. Ballí significa casa, y aparentemente se refiere al templo de Quemos, que estaba en esta tierra. Dibón era una ciudad situada al lado oriental del río Jordán, donde se encontró la famosa piedra moabita. Nebo era la montaña desde la cual Moisés contempló la tierra prometida,
Y Medeba era una ciudad que pertenecía a la tribu de Rubén. Eso usted lo encuentra en Josué 13:16. Todas estas ciudades pertenecían a Moab en los tiempos del profeta Isaías. E iban a ser destruidas, porque estos moabitas profesaban conocer a Dios, pero se la pasaban en el templo adorando a Quemos, a un dios pagano. Entonces podemos decir que hay gente hoy en día que profesa venir a una iglesia, a cualquier iglesia, pero tienen una doble vida, donde consumen alcohol, consumen vicios, son infieles, son adúlteros, hacen infinidad de cosas que van contra la palabra de Dios. Y Dios les está llamando, o nos está llamando la atención a todos, así como se lo hizo a los moabitas. Les llama la atención porque ellos estaban adorando a un Dios que no era, y profesaban al Dios vivo y verdadero. Versículo 3: se vestirán de ropa ásperas en sus calles, en sus terrados y en sus plazas, y aullarán todos deshechos en llanto. Este era un lugar pobre y extraño, pero en los días de Isaí fue una ciudad o un país muy rico. Usted puede ver las imágenes, Ica, no me acuerdo el nombre, yo lo estuve viendo, tan solo queda una ciudad, pero el resto de ciudades usted las puede ver y ver una destrucción total. Y ahí podemos ver que ahí cayó la ira de Dios. Y la Biblia dice que Dios, el que ama, lo disciplina, o si no, lo trata como un bastardo. Versículo 5 dice: la simpatía del profeta sobre Zoar. Aquí podemos ver cuál era el amor que Dios a través de Isaías le tenía al pueblo de Moab. Dice: mi corazón dará gritos por Moab, y sus fugitivos huirán hasta Zoar. Como novilla de 3 años por la cuesta del Huir, subirán llorando, y por el camino de Horonaim darán gritos de quebranto. El juicio de Dios sobre Moab era tan tremendo que conmovió el corazón del profeta Isaías. Yo no sé, usted como creyente, cómo profesa su amor hacia los que no conocen a Cristo. Donde un día usted y yo no conocíamos a Cristo, alguien levantó una oración en misericordia o en intercesión hacia nosotros. Aquí Isaías estaba haciendo lo mismo por causa del terror que había caído sobre los moabitas. Y aquí revela el amor de Dios hacia el pecador. Él le da tiempo que nos arrepintamos. Y aquí le estaba dando tiempo de que el pueblo de Moab se arrepintiera, pero ellos no lo aceptaron. Y Dios expresa su amor hoy en día y nos ama y nos extiende la misericordia y la compasión, pero no le prestamos atención. Seguimos obrando de acuerdo a nuestra concupiscencia, a nuestra voluntad. Y aquí nos muestra cómo esta tierra de Moab fue destruida y esta profecía se cumplió literalmente. Amén. Entonces, entremos al capítulo 6, donde Dios le da una nueva oportunidad a Moab, pero Moab lo rechaza nuevamente. Pueden venir a la iglesia, pueden decir son cristianos, pero Dios está llamando atención hoy. Líderes, pastores, a que sea, Dios nos está llamando la atención hoy. Dice el capítulo 16, que dice como título: la última propuesta de misericordia ofrecida a Moab. Aquí vemos una última llamada de atención para que Moab aprovechara la gracia de Dios que Él les había provisto. Nosotros podemos hacer muchas cosas para ser salvos, pero solamente Dios es el que da la salvación. Miren lo que dice el versículo 1: enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Se dice que un cordero debe ser enviado desde Moab hacia Israel como una ofrenda. Ese cordero, un animal de sacrificio, representa a la persona de Jesucristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted lo puede encontrar en Juan 1:29. Si los moabitas hubieran enviado ese cordero,
indicaría que reconocerían a Dios, al Dios de Israel. Pero ellos no enviaron ese cordero. Los moabitas querían ser religiosos, querían llamarse cristianos, sin sujetarse a una autoridad superior, a una voluntad superior. Y quieren hacer lo que ellos querían, pero seguían siendo pecadores delante de Dios. Y ese fue su gran pecado, hacer lo que ellos querían y nunca se sujetaron. Versículo 2 de ese capítulo 16. Cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Ese es un río pequeño que no podía separar a los moabitas de los asirios. Y el enemigo los alcanzó allí. Usted a veces pasa por dificultades, por pruebas, y Dios las permite. Es para llamar su atención. Pero no buscamos a Dios. Y eso hizo los moabitas. Versículo 5. Se dispondrá el trono en misericordia y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo. Y se dispondrá en el trono de misericordia y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Aquí nos está hablando que el que se va a sentar en el trono de David, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Eso lo encuentra resumido también en Hechos 15, versículo 16, donde dice que el tabernáculo de David estaba caído. Pero después de que Dios llamara a los judíos para formar la iglesia, vendría nuevamente para edificar el tabernáculo de David. Aquí nos está hablando de la próxima venida del Señor Jesucristo a restaurar el tabernáculo caído de David. Mire el versículo 6. Aquí está el gran pecado de estos vecinos. ¿Qué tal los vecinos que tiene usted? Mire lo que dice el versículo 6. El empedernido orgullo de Moab. Hemos oído de la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia y su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. ¿Por qué Dios tuvo que juzgar y rechazar a Moab? Por el orgullo que los ha impulsado a ofrecer, a rechazar el ofrecimiento de Dios en su misericordia que Él les había ofrecido. Dios los hubiera librado, pero ellos, en vez de volverse a Dios, confiaron en su propia justicia. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, con un corazón endurecido por una dificultad, por lo que se esté viviendo, el corazón se endurece y no creemos en Dios y actuamos hasta a nuestra manera? Y después de que actuamos a nuestra manera, decimos: Dios no está con nosotros. ¿Qué clase de Dios es el que nos predican? Pero no se dan cuenta de que no nos sujetamos a la disciplina que Dios nos envía. Vayamos para ir cerrando lo que dice el versículos 13 y 14, donde anuncia el cumplimiento de esta profecía que duró 3 años. Dios siempre, mis hermanos, nos va a dar tiempo para que nos arrepintamos. Usted puede ver amigos suyos o personas conocidas que pasaron como dificultad y dificultad. Llegó el momento que murió de una manera así. Su vida se acabó. Dios les venía hablando, les estaba llamando la atención, pero ellos no fueron prestos a ese cuidado. Y por eso la muerte súbita les llega, y su pecado es de muerte, y una muerte sin Cristo. Versículo 13. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. O sea, Dios ya les había hablado. Pero ahora el Señor ha hablado diciendo: dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será batida la gloria de Moab con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Cuando Dios trata a las naciones que tienen que ver con Israel, Dios usa un calendario, pero Él nunca utiliza un calendario con la iglesia. Aquí les digo que durante 3 años los moabitas serán destruidos, y a los 3 años Dios usó a Asiria para destruir esta nación. Fue el juicio divino sobre ellos a causa de su orgullo. Y eso le pasó a Lucifer, a Satanás. Él también se llenó de orgullo y quiso elevar su trono para que estuviera por encima del trono de Dios.
quiso establecer su propio reino, independiente de Dios. ¿Cuántos en orgullos no necesitamos a Dios? Nos queremos república independiente. Queremos hacer nuestra voluntad. Sujetamos, humillamos, maltratamos por satisfacer solamente nuestros deseos de la carne, nuestros principios y nuestros orgullos, nuestras altiveces, y no nos importa maltratar a nuestros seres queridos. Y este orgullo básicamente es el que lleva a la gente a rechazar a Dios y a la revelación de su palabra. La mayor parte de las personas desean tener una religión a su medida. Quieren tener un Dios que les obedezca, un Dios que es su mensajero, un Dios que hace la voluntad de ellos. Acomodan la religión a su manera. Y el ser humano, por el orgullo de su corazón, no entendió lo que explicaba el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 6, el cual dice: cada cual se apartó por su propio camino. Su orgullo lo lleva a partirnos o apartarnos de Dios. Desde el principio estamos apartados de Dios por causa del pecado original. Se nos predica que vengamos al cambio, pero seguimos haciendo nuestra voluntad porque anhelamos los deseos del mundo. Y así cayó el juicio de Dios sobre Moab, una nación remota y totalmente olvidada en el día de hoy. Y eso nos deja a nosotros un mensaje, mis amigos y hermanos, y a los que nos están viendo a través de las redes. ¿Cómo está tu corazón? ¿Lleno de orgullo, de altivez? ¿O en qué clase de Dios confías tú? ¿En el Dios dinero? La Biblia dice que nadie puede servir a dos dioses. O amas a Dios o amas al mundo. Dice que el peor de los errores es el amor al dinero. No porque el dinero sea malo, sino porque cuando conseguimos el dinero nos da poder. Y ese dinero nos lleva a humillar y a maltratar a los que tengamos al lado, porque tenemos un poder. Pero no entendemos de que hoy Dios nos está hablando de que miremos lo más profundo de nuestro corazón, quiénes somos o cómo somos y qué estamos haciendo. ¿Cuál es el mensaje que nos está dejando el Señor a través de Moab? De que le llamó varias veces la atención, le dio tiempo de arrepentimiento. Y no fueron los vecinos correctos. Nunca se congregaron, nunca adoraron a Dios verdadero e hicieron su voluntad. Piense usted como el vecino, simpatizante, usted es un miembro de la iglesia, donde usted como ciudadano creyente tiene que empezar a un ejemplo como persona de bien, no a través de sus palabras expresar lo que no es y que la gente diga qué clase de cristiano es este. Ahí nos está el Señor llevando a nosotros a que reaccionemos y tengamos en cuenta lo que Dios nos está hablando de cambiar y buscar su presencia. Como decía en el versículo 1 de ese capítulo 16: enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto, al monte de la hija de Sión. Aquí está hablando, vaya de rodillas ante el cordero inmolado que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo, que vino para darnos vida y vida en abundancia, el que perdona el pecado. Al monte de la hija de Sión, ese es el lugar de oración donde vamos y confesamos nuestro pecado y nuestra maldad. Ahí es lo que Dios nos está invitando, mis hermanos. Yo le invito a que donde se está, incline su rostro y vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias